Y en esta ronda, este lunes, electorales, de entrevistas electorales de cara a las elecciones europeas del próximo domingo, nos acompaña esta mañana Lorena López, candidata de Sumar Canarias al Parlamento de Canarias, de Nueva Canarias Sumar, como decimos, al Parlamento Europeo. Lorena López, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Además, responsable de asuntos europeos de su partido, un plus que quizás le ha valido para ser elegida por la ejecutiva de su partido de Nueva Canarias, Bloque Canarista, para formar parte de esta coalición con Sumar de cara a esas próximas elecciones europeas. Sí, bueno, nosotros llevamos formando parte de la Alianza Libre Europea los últimos 2 años en la ejecutiva y yo he sido la responsable de los asuntos europeos de Nueva Canarias y la vicepresidenta de la Alianza Libre Europea en estos años en los que llevamos. ¿Y por qué esta confluencia con Sumar? Con Sumar nosotros teníamos históricamente un acuerdo con Compromís, que ya habíamos ido en las pasadas elecciones del año 19, con Compromís, la Xunta, Més por Mallorca, Més por Menorca, a las elecciones. Y Compromís y los diferentes partidos que acabo de citar ya habían acudido con Sumar a las elecciones generales y nos solicitaron que si podíamos unirnos. Dentro del programa electoral de Sumar, la verdad es que nosotros compartimos con ellos el 90-99% del ideario. Es exactamente muy parecido a lo que nosotros planteamos a nivel de derechos humanos, de libertades, de derechos de la mujer, del LGTBI, de una Canarias más verde, más sostenible, y nos permitía también llegar con ellos a un acuerdo de tener un programa hecho en Canarias, un programa propio de Canarias que hemos puesto encima de la mesa y que llevan también ellos en su programa estatal. A eso iba yo, señora López, porque van el puesto 19 de esta coalición. ¿Cómo se podría contribuir el programa de esta alianza con la defensa de los intereses de Canarias? Nosotros vamos a tener, y así lo dice la última encuesta que sale hoy, saben que es el último día que salen las encuestas, Nueva Canarias, Sumar Nueva Canarias va a tener entre 4 y 5 eurodiputados en la Cámara, 4 o 5 eurodiputados que van a trabajar por los intereses de Canarias, por llevar este programa canario que hemos planteado y hemos presentado a la ciudadanía en las pasadas semanas en el Europarlamento del próximo 9 de junio. Otros no podrán hacerlo, otros le dan entre 0 y 1 escaños y en cualquier caso, si saliera su diputada, la diputada del PNV, ya está de manifiesto que no presentan las iniciativas de Canarias porque él ha estado 5 años en el Europarlamento y esos 5 años que ha estado la diputada del Europarlamento del PNV solo ha llevado 2 iniciativas, 3 iniciativas relativas a Canarias y tuvieron que ver más bien con un tema humanitario que con temas de intereses puramente canarios. Nosotros vamos a tener entre 4 y 5 eurodiputados que van a llevar un programa canario que ya se pactó con Sumar al próximo Europarlamento. Una alianza, su partido en concreto, Nueva Canarias, Bloque Canarista, que mira con recelo el impacto que pueda tener la extrema derecha a partir de los resultados de las próximas elecciones europeas, porque afirman que puede poner en juego los derechos y las singularidades del archipiélago. Sí, efectivamente, lo que suceda después del 9 de junio, lo que suceda en el próximo Parlamento Europeo y en la próxima Comisión Europea, una comisión previsiblemente más derechizada, porque ya lo ha dicho también la señora von der Leyen, que es la que tiene en principio más papeletas de ser presidenta de la Comisión, de que no tiene escrúpulos en pactar con la señora Meloni o con cualquier otro que le dé la posibilidad de seguir siendo presidenta y va a estar dentro del arco más derechizado, lo que va a hacer es que las singularidades de Canarias, los intereses de los canarios y de las canarias se vean más en entredicho porque ellos no entienden, la ultraderecha no entiende las singularidades nuestras, no entiende la política de los pueblos que nosotros defendemos y discrimina en este sentido a los pueblos y a las minorías de Europa. Por lo tanto, nosotros entendemos que la única fuerza progresista que se presenta en estas elecciones es Sumar Nueva Canarias y la única fuerza de obediencia canaria que se presenta en elecciones y que va a tener el voto útil es votar Sumar Nueva Canarias, porque cualquier otra fuerza tenga o no tenga acento canario, como dice el compañero de Coalición Canaria, será tirar el voto a la basura, no va a representar y en cualquier caso, si sacaran uno, que las encuestas le siguen dando 0, ese no sabemos en qué lugar del escaño del arco parlamentario se van a posicionar. El señor Alonso, Coalición Canaria, ha dejado de manifiesto ya también en la pasada semana que es la derecha de este país, que está en el arco parlamentario de la derecha junto con el Partido Popular, junto con Vox y junto con UPN. De hecho, está previsto que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sea modificado en este próximo mandato. ¿En qué nos podría afectar, señora López?
Pues nos afecta en mucho, nos afecta en la política de cohesión, que como pueden ustedes, somos conscientes, la política de cohesión, tanto fiscal, se va a revisar dentro de ese tratado de funcionamiento. Nosotros ahora mismo tenemos unas condiciones específicas como dentro de ese tratado como región ultraperiférica y depende de lo que pase después del 9 de junio, las sensibilidades para que sigamos teniendo nuestros fueros, nuestros derechos como el REF, el POSEI, con el tema de la agricultura y la ganadería, pues también estarían en entredicho, pero sobre todo creo que nos afecta porque nosotros somos una formación de obediencia canaria que vamos a trabajar por los intereses de los canarios, pero también somos de obediencia a la democracia y nos afecta porque se estarán viendo vulnerados los derechos de los ciudadanos. Después de lo que salga del Parlamento Europeo veremos, por ejemplo, como una directiva que se aprobó sobre violencia de género, sobre violencia sobre la mujer, que fue vetada la violación y el abuso sexual en el pasado mandato por 2 países de la Unión Europea, pues no se pueda volver a introducir y se pueda reformar tan necesaria como es que se incluya la violación y el abuso sexual dentro de esa directiva europea. Entonces estaríamos hablando de derechos como los derechos de la mujer, del LGTBI o de cualquier otra minoría o de cualquier otro pueblo de Europa. Bueno, en pleno debate sobre el modelo productivo que queremos, señora López, plantea su partido una reforma de la Agenda Europea de Turismo 2030. ¿Hacia dónde esos cambios y esa reforma? Nosotros lo tenemos claro y la reforma va en lo que han dicho los canarios y las canarias cuando salimos el 20 de abril a la calle. El 20 de abril los canarios dejamos claro que no queremos seguir con un modelo desarrollista, que no queremos seguir con un modelo que siga consumiendo territorio. Y en este sentido nosotros no solo lo decimos, sino lo que lo hemos puesto de manifiesto. Cuando nos ha tocado gobernar hemos puesto encima de la mesa una moratoria turística. Y lo que decimos es que la Unión Europea lo que le ha dicho a Canarias es, oiga, haga usted los deberes, haga usted una moratoria turística, comprométase usted a tener una ecotasa general finalista para las infraestructuras y para la necesidad, porque Canarias ha crecido en su población, por ejemplo en la isla de Fuerteventura en un 180% o en un 120% en Lanzarote o incluso en Tenerife en un 36%. Son modelos agotados, modelos que lo que hacen es destruir el territorio, destruir el ecosistema que conocemos y que no nos llevan a ninguna parte. Nosotros no tenemos turismofobia, no decimos no al turismo, pero sí a un turismo de calidad que respete los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que generen más empleo y mejor empleo, un empleo de más calidad, no en las condiciones en las que nos encontramos actualmente con empleos precarios como en el caso de las Kellys que están reclamando que puedan jubilarse y la patronal no les permite o no les ayuda a reclamar sus derechos. Entonces nosotros creemos que actualmente debemos hacer caso y mandar la pulsión del 20 de abril a las urnas del 9 de junio, porque ahí es donde se verá el modelo de desarrollo que queremos para Canarias. En este caso, Coalición Canaria lo ha dicho claro, sigue diciendo una cosa, está haciendo un discurso falso, como diríamos los canarios. Lleva un discurso en Europa que es vamos a tener una ley de residencia y a controlar el acceso a la compra de vivienda, pero cuando tienen la oportunidad para gobernar, ponen 9.000 camas, por ejemplo, en Arona, en el Mojón, que los únicos que hemos dicho que no en Arona a ese plan parcial es Nueva Canarias, el concejal de Nueva Canarias en el ayuntamiento, o ponen 1.000 camas y legalizan un hotel ilegal en Corralejo. Esa es la política de Coalición Canaria, de seguir destruyendo el territorio en Canarias. Nosotros ante eso queremos más protección para la vivienda, una vivienda que los no residentes que vengan a comprar vivienda canaria para especular no se les permita, se les prohíba la compra a los especuladores, pero sí un turismo y un control de la construcción en Canarias. Dice su partido que necesita que Europa articule, como ha hecho otros territorios, esos mecanismos para prohibir la adquisición de viviendas. ¿Por dónde pasarían esos mecanismos, señora López? Pues como le comentaba antes, ya el TGU lo ha dejado de manifiesto y lo ha dicho la Unión Europea. Esos mecanismos pasan porque el Gobierno de Canarias haga sus deberes primero. La Unión Europea ha dicho, sí, se puede, existe encaje legal para poder hacerlo, lo ha dicho porque existen antecedentes como es el caso de Malta, el caso de Córcega o el caso de las Islas Holland, donde hay un control a la compra de no residentes para no vivienda habitual, ¿vale? Que vienen única y exclusivamente a especular con la vivienda y en este sentido nosotros lo que decimos es, efectivamente, como te dan los mecanismos la Unión Europea y te permite hacerlo, usted lo que tiene que hacer es los deberes. Y aquí el señor Clavijo y el Gobierno de Canarias lo que debería estar es poniendo una moratoria turística para que no se pueda seguir destruyendo territorio en Canarias, una Canarias que se proteja los espacios, no yendo, por ejemplo, como hizo el candidato de Coalición Canaria, yendo a La Palma a decir que lo que La Palma necesita es más construcción y más turismo, cuando es todo lo contrario, porque ya hemos visto el modelo obsoleto, por ejemplo, en la isla de Tenerife, donde tenemos taponamientos en la TF5 constantes de personas
que quieren ir a trabajar o que regresar a su casa les cuesta casi 2 horas. Ese es el modelo de destrucción con el que nosotros no vamos a seguir colaborando. Y por supuesto, una ecotasa general que permita paliar, una ecotasa finalista que permita paliar pues las circunstancias del turismo y lo que supone el aumento de la población, tanto residente como de hecho que entra en Canarias. Ecotasa, tasa por pernoctación, ¿por cuáles de esas tasas se declina su partido? Nosotros nos declinamos por una tasa general. La tasa general es tanto por pernoctación como si deberíamos entrar a los lugares. Ya existe la tasa para entrar a monumentos, museos, lo vemos por ejemplo en la isla de Lanzarote. Nosotros hablamos de una tasa de pernoctación como existe en Barcelona, en Mallorca, en París, en Londres, en todas las ciudades europeas. Esto no ha afectado al turismo, la gente sigue yendo a París, sigue yendo a Londres, aunque pague €1, €1,5, €2, lo que se estipule por impuesto para poder seguir generando pues una mejor sanidad en Canarias, una mejor educación, unas mejores infraestructuras hídricas. Tenemos un problema, por ejemplo, con el crecimiento de la población, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, porque no es verdad que el turismo no genere más población residente. Viene más gente a trabajar, viene más gente a generar economía circular alrededor del turismo, y eso genera, como ha pasado en las islas orientales, un 180% más del crecimiento, por ejemplo, en la isla de donde yo procedo, que es de Fuerteventura. Y eso que permite que tengamos que hacer más colegios, que tengamos un hospital que está saturado y que tenemos que tener mejores perfiles y más especialistas, o por ejemplo con el tema del agua, que es un drama tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, porque no se ha modernizado la infraestructura hídrica de la isla para dar soporte a toda esta población que ha venido de más en la última década. Y haciendo mención a la actualidad, hoy de nuevo el sector primario sale a la calle para protestar sobre todo por las políticas europeas. En ese sentido, ¿de qué manera va a trabajar en el Parlamento Europeo Nueva Canarias Bloque Canarista con respecto a los agricultores canarios que además se enfrentan a esa lejanía con respecto al territorio continental? Nosotros hemos tenido reuniones tanto con la COAC, creo que hemos sido los únicos que nos hemos reunido con los ganaderos de Canarias, y también nos hemos reunido el pasado sábado con Coagrizán, con el sector tomatero, y venimos también hablando también con los estibadores, que también les afecta con esto del tema del transporte marítimo, la entrada de mercancía, y lo hemos dicho claro, con el sector primario nosotros vamos a trabajar en actualizar el POSEI, en actualizar que se mejoren las condiciones del POSEI a nivel de ficha financiera y de fondos, además de incluir a lo mejor nuevos productos que actualmente no están, como por ejemplo la batata de Lanzarote, la uva, los aguacates, etcétera, que son productos que actualmente no están en la ficha financiera del POSEI. Pero aparte tenemos que trabajar en una cosa muy importante, que son las cláusulas espejo. Lo que no podemos es seguir teniendo doble vara de medir, una para los productores canarios, para los productores europeos, los agricultores y ganaderos europeos, en este caso los canarios, que además de estar por la lejanía tienen una pérdida de competitividad con el continente con respecto a los de terceros países. Por eso nosotros consideramos que la aplicación de las cláusulas espejos para cualquier tratado que firme la Unión Europea con terceros países es necesaria, que cumplan los terceros países con las mismas condiciones y obligaciones fitosanitarias, de salud ambiental, etcétera, que se le exigen a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea, y en este caso a los canarios y a las canarias. Hablemos también de uno de los asuntos más sensibles, que es la migración, el fenómeno migratorio en las islas. Señora López, el nuevo pacto de migración y asilo lo consideran un pacto de mínimos, consideran necesaria una reforma, también trabajar por un nuevo pacto. ¿De qué cree que carece y con qué lo enriquecerían? Mire, nosotros consideramos que el Pacto de Migraciones y Asilo no es el Pacto de Migraciones y Asilo que querría Sumar Nueva Canarias. El Pacto de Migraciones y Asilo debe ser derogado desde el punto de vista de Sumar Nueva Canarias, y se debería trabajar en un nuevo Pacto de Migraciones y Asilo. Bien que se estuvo trabajando durante muchos años para llegar a este pacto, y aquí vemos cómo tanto Partido Socialista como Partido Popular en Europa al final del día pactan lo mismo. Lo que no se puede es un Pacto de Migraciones y Asilo que mercantiliza con el inmigrante. Lo que no se puede es tener unos países del norte que puedan pagar 20.000 euros por inmigrantes si no quieren acoger inmigrantes en sus países. Eso no es trabajar en la solidaridad europea, ni trabajar en una Europa de cohesión solidaria donde nos ayudemos los unos a los otros. Los países del sur no podemos tener ahora que una mayor presión fronteriza, donde se nos considera una tercera frontera. Le estaremos diciendo a los países, a los inmigrantes que lleguen a Canarias que no están dentro de la Unión Europea. Eso es lo que pone el Pacto de Migraciones y Asilo, diciéndole que esto es una frontera ficticia, donde al final nos toca
tocará a los canarios generar una policía más de fronteras, etc. Entonces, nosotros estamos totalmente en contra de este pacto de migraciones porque mercantiliza a la persona, mercantiliza los derechos humanos. Al final, un señor del norte que tenga más recursos va a poder pagar a 20.000 euros por inmigrante para no tener que recibir inmigrantes en sus países, y nosotros consideramos que el pacto de migraciones y asilo ha sido un pacto muy de mínimos, que tiene que ir a trabajar más por la ayuda a las fronteras sur de Europa, en este caso Canarias. Nosotros somos la frontera más alejada de la Unión Europea, donde tenemos una presión migratoria importante, y creemos que lo que tiene que hacer la Unión Europea es trabajar en origen, trabajar para que estas personas que se juegan la vida, nadie coja una patera para jugarse la vida, como estamos viendo en la ruta atlántica, muchas veces perecer en ella, si no es porque tiene una necesidad imperiosa. Lo que hay que trabajar es que más diplomacia sobre todo con la costa africana, y que los países de África Occidental que están cerca de Canarias tengan oportunidades de cooperación para poder generar allí una vida propia, las personas que no tengan la necesidad de venir al continente europeo y jugarse la vida en el mar. Llevas muchos años escuchando, señora López, el de trabajar en esos países emisores, pero ¿qué ha fallado hasta el momento y qué se podría hacer? Ha fallado que se ha restringido, pues no hay una ayuda de cooperación real o directa, y eso es lo que nosotros exigimos, que exista una ayuda real y directa de cooperación por parte de la Unión Europea. No es mandar dinero y ya está, es también ver qué se hace con ese dinero y cómo se coopera en origen. Pero sobre todo, insisto, este pacto de migraciones lo que para nosotros pone de manifiesto es que no trabaja por los derechos humanos, no trabaja por solucionar el problema ni por ayudar a la frontera sur de Europa, en este caso a Canarias, sino por mercantilizar y por intentar permitir los países del norte que no tengan la solidaridad que tienen que tener con el resto de países del sur de Europa, como por ejemplo le pasa a Canarias. Bueno, también habla su partido de que va a mantener el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, incluso el reconocimiento de Palestina como Estado. Efectivamente, nosotros lo hemos dicho en numerosas ocasiones, no vamos a tener una doble moral. Aquí el Partido Socialista ha tenido una doble moral, reconociendo, y le alabamos y estamos totalmente de acuerdo, el Estado palestino el pasado 28 de mayo en el Congreso de los Diputados, en los que nosotros estamos muy de acuerdo, y aquí se ve dónde están los dos grupos grandes de España, en España, dentro del Parlamento, donde está la derecha española con Coalición Canaria apoyando las tesis de Vox, del Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro, y donde se sitúan los progresistas y nacionalistas, que creemos que tenemos que tener otra Europa y otro Estado diferente. Y en este caso alabamos al Partido Socialista por este reconocimiento, pero también tenemos que decir que tienen una postura muy tibia en Europa. En Europa van siendo el lobby de las tesis marroquíes, no defendiendo la autodeterminación y el referéndum de autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental, y no defendiendo las resoluciones de Naciones Unidas que así lo establecen, que se deba realizar un referéndum. Nosotros siempre hemos trabajado, lo llevamos en nuestro programa electoral, en un programa, en una plataforma de paz. Consideramos que vamos a unos momentos bélicos en Europa, como estamos viendo con la frontera este con Ucrania y con Rusia, pero Canarias debe estar en una plataforma de paz, y como tal nosotros defenderemos todas las causas de los pueblos oprimidos, como puede ser la causa saharaui con su derecho a autodeterminación e independencia, y diremos que lo que está ocurriendo en Palestina no es una guerra, sino que es un genocidio. No tendremos doble moral, no la tendremos como la ha tenido el Partido Socialista con el Sáhara, ni la tendremos como la tiene el señor Clavijo, poniéndose de lado con el Estado palestino y con la población palestina que está siendo masacrada, como dice el Tribunal Internacional de La Haya. El señor Netanyahu tiene que cumplir por sus crímenes de lesa humanidad, como es el genocidio, y así lo está diciendo la Corte Penal Internacional de La Haya. Y nosotros ahí no vamos a estar a ponernos de lado, como hace Coalición Canaria, poniéndose de lado, diciendo que bueno, a lo mejor no era el momento. Este es el único momento, porque se está masacrando a la población palestina. Y en este camino hacia la transición ecológica, ¿qué postura van a adoptar? Nosotros trabajamos, lo llevamos en el programa electoral, por una Canarias más verde, más sostenible. Lo hemos dicho, ahí de hecho son estas medidas contra el desarrollismo, como la moratoria que hablábamos antes, o como la ecotasa, o como intentar buscar medidas que palien medioambientalmente en Canarias, pues el incremento de CO2, ¿no?, por el tema de las emisiones. Nosotros consideramos que las emisiones, Canarias somos un territorio lejano y debemos la Unión Europea nos debería de compensar como mínimo, si no las podemos excluir,
del Tratado de Emisiones, pero si nos excluye o nos compensa sería para que nosotros pudiéramos hacer políticas verdes dentro de Canarias. Y en este sentido, una de las políticas más verdes que podemos tener es el no desarrollismo, el seguir trabajando por una movilidad sostenible, por ejemplo, como hacen los compañeros de Las Palmas de Gran Canaria en el área de movilidad, o una ecotasa general que permita paliar un poco toda esta situación que tenemos, porque Canarias está creciendo un 2,6%, lo vimos el otro día. Le tengo que interrumpir porque apenas queda un minuto. Perdón. Y es su tiempo de rigor, su minuto de rigor para dirigirse al electorado para que lo convenza de por qué debe votar a su partido. Nosotros estamos ya al final de la jornada electoral, estamos en la última semana. Consideramos que Nueva Canarias Sumar es el partido progresista, verde, feminista que va a poder estar en las próximas elecciones, el único partido de obediencia canaria que tiene opciones reales para estar en el Europarlamento y que va a poder llevar las iniciativas de Canarias en los próximos 5 años. Votar Coalición Canaria va a ser tirar la papeleta a la basura. Yo por eso le digo a los votantes de Coalición Canaria hoy aquí que si quieren votar nacionalismo, si quieren votar canarismo, si creen que debemos hacer un freno a la ultraderecha y a la derecha en Europa, el voto útil está en Sumar Nueva Canarias, porque llevaremos a Europa una Canarias más verde, más feminista, más sostenible y sobre todo tenemos claro que no vamos a pactar con la derecha, no vamos a pactar con la ultraderecha en la Unión Europea. Nosotros sí decimos y cumplimos lo que decimos una vez pasadas las elecciones. Lorena López, candidata de Nueva Canarias Sumar al Parlamento Europeo. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días, Canarias. Muchas gracias a ti, Estíbaliz.